Con gran entusiasmo le recibimos, amigas y amigos que nos sintonizan a través de estas frecuencias. Este es el espacio de radio del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Deseamos que hayan tenido ustedes unas fiestas patrias de excelencia y que hayan disfrutado de esta tradición que en todo el país y en muchas fronteras, en muchos lugares, se vive el grito de independencia conmemorando el 209 aniversario del inicio de esta gesta heroica, la independencia nacional. Para comentar a ustedes, hoy tendremos temas importantes. Estaremos platicando sobre Adolfo Ferrier, un excelente pedagogo. Le estaré platicando sobre deportistas destacados. Hoy hablaremos del Kid Azteca. ¿Usted ha escuchado hablar de él? No se preocupe, aquí lo voy a comentar. El vehículo blindado, uno de los inventos de Leonardo da Vinci. Le estaré llevando la información sindical de las actividades más relevantes que se realizan aquí en el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, y desde luego le estaré comentando 3 importantes convocatorias: la condecoración profesor Manuel Hinojosa Giles, la aprecia al mérito sindical profesor Agripín García Estrada y el 67 aniversario de la fundación del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Así es de que no le cambie, permanezca con nosotros. En breve regresamos para darles a ustedes la información que seguramente ya están esperando. Regresamos con ustedes, no le cambien. De los pedagogos destacados hablamos de Adolfo Ferrier. Él nació en Ginebra en 1879 y falleció en 1960. Pedagogo suizo que fue uno de los principales propagandistas y teóricos de la escuela activa, cuyas bases filosóficas y propuestas divulgó en obras como Transformemos la escuela activa, el progreso espiritual y la liberación del hombre. La corriente de renovación pedagógica de la escuela nueva, surgida a fines del siglo XIX y desarrollada a lo largo de todo el siglo XX, se proponía la reforma de la escuela tradicional basándose en principios psicopedagógicos, pero la denuncia de las deficiencias y fracasos de la escuela tradicional que acompañaba la pretensión de reformar la sociedad mediante la educación, propugnando una educación para la vida, la mejora de los aprendizajes y la dignificación del trabajo. Esto que es parte de la actividad que en estos días aún se realiza en su etapa más sistemática y encaminada a la operativización de las propuestas, destacan las aportaciones de Adolfo Ferrier, fundador en Ginebra de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas en 1899, desde donde se realizó una fecunda labor de difusión del movimiento. En 1925, esta oficina fue sustituida por el Buró Internacional de la Educación, el BIE. Adolfo Ferrier fue también uno de los promotores de la Liga Internacional para las Escuelas Nuevas. Otros representantes suizos son Edouard Claparède, Pierre Bouvet, Robert Dotrens y Jean Piaget, que fue director del BIE. La Escuela de Ginebra tuvo un protagonismo especial en el movimiento de la Escuela Nueva, que se extendió hacia otros muchos países europeos y tendría su equivalente estadounidense en la New School. El activismo o escuela activa tiene sus precedentes en el pensamiento de autores como Juan Jacobo Rousseau, John Dewey y Henry Bergson, que influyeron decididamente en el ideario de Ferrier. Ha sido quizá el más entusiasta defensor y difusor de la escuela activa y de la educación nueva en Europa. Su labor infatigable como escritor, conferenciante y fundación de asociaciones y revistas le ha hecho acreedor al reconocimiento de todos los que se interesen por la educación. Sus ideas originalmente se basaron en concepciones biológicas que después se han transformado en una filosofía espiritualista partiendo del elan vital de Bergson. Considera que el impulso vital espiritual es la raíz de la vida, la fuente de toda actividad, y que el fin de la educación es conservar y aumentar este impulso de vida que se dirige al fin supremo. Pues así es la historia de Adolfo Ferrier, uno de los principales fundadores de la Escuela Nueva.
El repudio de los derechos hereditarios como tal se lleva dentro de un procedimiento, en este caso judicial, dentro de tribunales. ¿Para qué? Es para dejar de poseer algún bien que le fuere heredado. La forma que establece la ley para hacerlo es repudiando un derecho. Si tú tienes una herencia o te corresponde heredar por una línea directa de que tu padre haya fallecido, por ejemplo, tienes la capacidad de repudiar lo que te pudiera corresponder de esa herencia si es tu deseo. Ahora bien, ¿en qué caso sería tu deseo repudiar una herencia? Podría ser, por ejemplo, en el caso de que esa herencia ya tuviera alguna deuda, que ya estuviese embargado por alguna deuda que la persona que ha fallecido ya hubiera contraído. Es así que se da esta figura jurídica para que puedas hacer uso de ella en el caso de que así te convenga. También puede ser el caso que se repudie en favor de otros coherederos, en el caso, por ejemplo, de que haya hermanos o que sea la que subsiste la esposa, por ejemplo, o el esposo, que los hijos repudien en favor de los padres, del que subsista. ¿En qué casos podrías tú también repudiar una herencia? Bueno, cuando ya como heredero legítimo de ella pudieras decir previamente a que se inicie el procedimiento judicial, ya vendiste la copropiedad o la fracción o lo que te correspondía a ti heredar. En este caso, tu repudio se hace previamente para que no afecte los derechos de un tercero que tal vez ya te compró aquello que pudieras tú heredar en copropiedad, por ejemplo. Bueno, y ahorita que estamos hablando de las copropiedades, debemos entender que el heredar de una masa hereditaria propiamente dicho, no quiere decir que te corresponda a ti todo lo que haya dejado el autor de la herencia o el intestado. Quiere decir solamente que por el parentesco que te une a esa persona que falleció, tienes esa posibilidad de heredar al igual que los que están en la misma línea que tú. Es decir, en este caso podrían ser los hermanos, al igual que le prevalece un derecho, digamos, más importante o más superior a quien subsista, ya sea la cónyuge o el cónyuge supérstite. Entonces, ahí tendrías tú la figura de la copropiedad cuando se habla de un inmueble que les va a corresponder a todos. En esta copropiedad, cuando haces el repudio de lo que a ti te corresponde, no puedes hacer el repudio de una fracción determinada. La ley no lo contempla así. Dentro de una copropiedad, todo es de todos. No quiere decir esto que una fracción determinada, porque tienes, digamos, un ejemplo, una recámara que has usado durante 15, 20 años y que consideres que eso es solo lo que te corresponde. No, esto se lleva a cabo dentro de un procedimiento judicial y como todos corresponde a todos, mientras que no se determine cómo se va a subdividir, entonces lo más conveniente es hacer el trámite judicial, que se determine los herederos, que es una junta de herederos la que se determina, para que todos tengan ahí la conciencia de que no solamente se limita a una pequeña fracción de lo que pudieran haber estado usando o creyendo que solamente se posee esa fracción, sino es de toda la masa hereditaria, en el caso de que, insisto, se tenga iguales derechos, en el caso de los hermanos, por ejemplo, que es un caso muy práctico. Entonces, ya dentro del juicio, cuando ya existe esta junta de herederos y se determina que todos tienen el derecho a tener una parte de lo que ha dejado el decubius, en este caso el fallecido o la fallecida, entonces sí podrá determinarse judicialmente, mediante otros mecanismos, cuánto les corresponde o qué parte les corresponde a cada uno de los individuos que están dentro de ese procedimiento. Este tema de las sucesiones y del repudio es un tema por demás interesante que valdría la pena que cuando te encuentres en una situación de enfrentar un juicio
sucesorio, porque ha fallecido alguno de tus familiares, platicarlo previamente con tu asesor jurídico. ¿Por qué? Porque finalmente, regularmente nos enfrentamos nosotros como abogados a situaciones donde ya han repudiado previamente o ya han hecho cosas previas a siquiera recibir lo que les corresponde, cuando no saben ni siquiera cuánto están cediendo o cómo lo están cediendo. ¿Por qué digo esto? Porque puedes repudiar ante un juzgado de manera directa, presentarte, así lo marca la ley, que si es tu deseo te puedes presentar y decir no quiero lo que me corresponde, mi masa hereditaria, la repudio en favor de, o simplemente no la quiero, y dentro del procedimiento en una sentencia el juez determinará la forma de dividirse. Pero también hay otras formas de repudio. Esto es de una forma expresa, pero también puede ser de una forma tácita. ¿Cuándo es de una forma tácita? Cuando tú haces o dejas de hacer ciertas acciones que la ley prevé para que puedas heredar. Pudiera ser que tu interés sí es obtener ese beneficio de herencia que te hayan dejado, pero si tú nunca te presentaste ante una autoridad sabiendo que había o existe un juicio sucesorio, pues va a ser imposible que se te reconozcan derechos cuando ya se te notificó, cuando ya estás de conocimiento y cuando se te ha citado a un juicio que tal vez por desconocimiento de cómo se lleva ese proceso judicial, solamente recibiste una notificación de manera personal, esto es, alguna persona del juzgado, un servidor público plenamente identificado, se presentó en tu domicilio y de manera personal te hizo del conocimiento que se estaba iniciando un juicio. Cuando es de manera personalísima, no puedes dejar de conocer que existía. Por lo tanto, todo aquello que dejes de hacer dentro de ese procedimiento resultaría en tu perjuicio. Entonces, de esta forma pudiera ser que sin darte cuenta estés repudiando algún derecho de manera tácita. Es por ello la importancia, reitero, de acercarse previamente a una sucesión con tu asesor jurídico de tu región correspondiente para que te oriente en cuanto a las formas y el procedimiento que se debe de llevar. Bien, vamos pues a hablar un poquito de la aceptación. Una vez que tú aceptaste ante una autoridad que estás repudiando tus derechos, ya no habrá forma de que tú digas que quieres que te devuelvan ese derecho. El repudio es claro y contundente y la ley no marca en ninguno de sus artículos que puedas contradecirte o desdecirte como lo maneja la ley, no puedes desdecirte de ese derecho que tú ya cediste. Entonces, en esta consecuencia del repudio, tienes que tener muy claro que una vez que te has presentado ante la autoridad a repudiar tu derecho, tú ya lo repudiaste en favor de una persona o en favor de los demás herederos. Es por eso que se realiza ante el órgano jurisdiccional la junta hereditaria y es por eso que una vez que se determinan los herederos, estos son llamados al procedimiento ante el juzgador, ante el juez, en una fecha y hora determinada, para que ante él manifiesten su deseo de quedarse con la parte que les corresponde de esa herencia o en su caso, como se ve mucho, hacen un repudio en favor de otra persona. Pues bien, compañeros maestros, esta es la parte trascendental de cómo se maneja el repudio dentro de los tribunales. Insisto, al ser un tema muy extenso y tratarse de no solamente de un repudio, sino de la sucesión misma dentro de un procedimiento, se manejan varias etapas. Entonces, la Junta de Herederos apenas es el inicio de un procedimiento sucesorio. Es necesario que te acerques a tu asesor jurídico para que de esta manera, junto con los demás que consideren tienen derecho a heredar, estén presentes y se pueda dilucidar sus dudas y sobre todo conocer los alcances de presentarse o no presentarse. No es suficiente con solamente decir no me interesa porque de cualquier forma eso no es negarse al derecho o repudiar algún derecho. Es necesario saber hasta dónde llega tu derecho,
porque recordemos que también dentro de las sucesiones, así como heredas, también heredas los beneficios, pero también las obligaciones. Ese es otro tema también correspondiente a las sucesiones que en otro momento podremos tratar en este programa. Agradezco enormemente este espacio, encantada de estar con ustedes y que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Compañero maestro, ¿ha tenido usted la necesidad de utilizar algunos días por incapacidad? Bueno, pues quiero comentarle que debemos tomar en cuenta dos situaciones. Cuando tengo incapacidad por alguna causa ajena al servicio, es decir, algún accidente, alguna enfermedad que no es riesgo de trabajo ni es producto de mi trabajo, cuidado. Aquí es donde debemos de poner mucha atención, puesto que si yo disfruto de esas incapacidades y no hago algo al respecto, puedo meterme en problemas. Porque recuerden, existe una norma, existe incluso la ley que nos establece algunas disposiciones al respecto. Por ejemplo, entendemos una enfermedad no profesional como aquel estado patológico ajeno a mi trabajo, ajeno a alguna actividad laboral que puede ser provocado en la calle, en algún accidente o hasta en la propia casa. Bueno, ese grado de incapacidad producto de ese estado patológico me lo va a certificar ISEMIN. Puede ser una incapacidad temporal o permanente, pero debemos de tener en cuenta lo siguiente. Si por necesidad gozo de esa incapacidad, bueno, si yo tengo menos de un año de servicio, voy a tener derecho a una incapacidad o una licencia por 15 días con goce de sueldo íntegro, otros 15 días con medio sueldo y 30 días más sin sueldo. Tengo derecho a ello. Pero si tengo de 1 a 5 años de servicio, entonces voy a tener 30 días con goce de sueldo, 30 días con medio sueldo y 60 días más sin goce de sueldo. Pero si los años de servicio son mayores, es decir, vamos a pensar de 5 a 10 años de servicio, bueno, entonces tendré derecho a 45 días con goce de sueldo, otros 45 días con medio sueldo y 90 días más sin goce de sueldo. Pero si estoy en el parámetro de 10 o más años de servicio, entonces voy a tener una licencia de 60 días con goce de sueldo, 60 días más con medio sueldo y hasta 120 días más sin goce de sueldo. ¿Cómo operan estas? Prácticamente son incapacidades por una enfermedad ajena al servicio. Pues de una u otra manera debo yo de contabilizar el inicio de una incapacidad hasta el término, cuidar estos términos, no rebasar estas incapacidades porque me voy a ver en un problema de reducir mi sueldo y con el riesgo de que me den de baja en el servicio. Generalmente el maestro no se percata de esta situación, generalmente usa sus incapacidades, pero hay que tener cuidado con estos términos. Estas prácticamente tengo derecho a gozarlas de manera continua, siempre y cuando tome como referencia el año, la fecha, más bien la fecha, el día, el mes en que yo ingresé al servicio, puesto que puede haber lo que conocemos como vulgarmente un borrón y cuenta nueva. Esto podemos disfrutarlo una vez al año y debemos de tener cuidado en ello, porque está en riesgo incluso mi estabilidad
profesional, mi estabilidad en el empleo, si yo no tengo cuidado en estas incapacidades. Recuerde, esto es cuando es causa ajena al servicio. Si es un riesgo de trabajo o si es una enfermedad profesional, bueno, es diferente, porque ahí no opera este tipo de incapacidades, no operan esos términos por el tiempo pues, que dure la incapacidad. Y como sugerencia, si yo veo que tengo una enfermedad ajena al servicio, pues lo más conveniente es que ICEMIN, solicitar de ICEMIN un dictamen para que me valide un grado de incapacidad permanente o parcial y de alguna forma pueda hacer valer también una pensión por inhabilitación. De esa manera evitaré yo meterme en este tipo de problemas, poner en riesgo mi trabajo y mi sueldo, sobre todo que me lo vayan a reducir a la mitad o me dejen sin sueldo. Compañero maestro, si usted requiere más información al respecto, le sugerimos acuda con nosotros aquí en la dirección jurídica en la ciudad de Toluca o en alguna de las casas sindicales. Con gusto le ampliaremos esta información para que usted no se vea involucrado en este tipo de situaciones. Comentó en esta ocasión para ustedes el profesor y licenciado Aurelio Pérez Mendoza, director jurídico de nuestra organización gremial. Muchas gracias. Bien, amigas y amigos, ahora pasamos a los deportistas destacados de nuestro país y es el turno de Luis Villanueva Páramo, conocido como Kid Azteca. Él nació en la calle de Jesús Carranza, en el tradicional barrio de Tepito, en la capital mexicana. Comenzó a pelear de manera amateur a los 15 años de edad en Nuevo Laredo, a donde se había mudado con su madre y hermano en busca de oportunidades. La gente lo comenzó a llamar Kid Chino por sus ojos rasgados. El promotor Julio Montes de San Antonio, Estados Unidos, lo contrató y él lo rebautizó como Kid Azteca, apodo que conservaría durante toda su carrera. Se convirtió en campeón welter al derrotar a David Velasco el 23 de octubre de 1932 en una pelea que ocurrió en el toreo de Cuatro Caminos ante miles de aficionados. El registro de su carrera no es exacto, ya que muchos de sus combates se hicieron pues de manera no oficial o de manera improvisada. A sus peleas asistían personajes de la época como María Félix, Cantinflas, Pedro Infante y presidentes como Adolfo López Mateos. Su última pelea fue el 3 de febrero de 1961, sumando oficialmente 244 encuentros, de los cuales 200 ganó y 105 fueron por nocaut. Perdió 39 peleas y empató 4. En ese periodo nunca pudo disfrutar el campeonato mundial welter por falta de apoyo, especialmente porque las asociaciones internacionales le negaron la posibilidad de disputarlo, manteniendo por años como retador ante campeones como Fritzi Civic y Seferino García, a quienes retó sin ser ya campeones y los venció. Organizaciones como la entonces Asociación Nacional de Boxeo, hoy Asociación Mundial de Boxeo, lo discriminaron de sus listas. Vivió sus últimos años en un departamento ubicado en la calle de República de Honduras número 14, cerca de la Plaza de Garibaldi, en el centro histórico de la Ciudad de México. Murió en el 2002 por diversos padecimientos en el Hospital Juárez. Fue enterrado en el Panteón Jardín, oriundo del barrio Bravo de Tepito, por cierto, la mayor cuna del boxeo en México. Cuando tenía solo 13 años, inició su carrera. Es considerado el mayor exponente de la historia del boxeo en México. Peleó durante 4 décadas, mismo grupo del que solo han formado parte Archie Moore, George Foreman y Roberto Durán. Pasamos ahora a la sección de los inventos. El vehículo blindado. Los vehículos blindados inventados por Leonardo da Vinci eran capaces de moverse en cualquier dirección y estaban equipados con un gran número de armas. La máquina de guerra más famosa de da Vinci, el coche blindado, fue diseñada para intimidar y dispensar a un ejército contrario. Este vehículo tenía una serie de cañones ligeros
dispuestos en una plataforma circular con ruedas que permitían un rango de 360 grados. La plataforma estaba revestida con una gran cubierta protectora muy parecida a la concha de una tortuga, reforzada con placas de metal que debía ser inclinada para desviar mejor el fuego enemigo. Tenía una torre de observación en la parte superior para coordinar el disparo de los cañones y la dirección del vehículo. Formación y corrección del alumno. En principio, a todos aquellos que tenemos una misión formativa, nos interesa que nuestros alumnos aprendan lo que les enseñamos. Muchas de las cosas que hacemos, las hemos aprendido a hacer típicamente viendo a otros, por medio de lecturas, cursos o por una combinación de estos medios. Cualquiera que sea el medio por el cual se ha formado, es importante que los profesores conozcan de manera directa las formas fundamentales por medio de las cuales un alumno puede ser efectivamente enseñado. En primer lugar, debemos distinguir dos acciones primordiales que los educadores efectuamos. Una de ellas tiene como objetivo lograr que nuestro alumno aprenda a hacer algo nuevo. Esta acción genérica la conocemos como formación. Aprender las vocales, mezclar colores básicos, sumar, analizar enunciados, decir los nombres de las capitales de los estados, identificar las partes de la célula, resolver un sistema de ecuaciones, nombrar partes de los instrumentos musicales, apreciar obras de arte, seguir un ritmo y tiempo en poesías corales, etc. Pero la formación abarca no solo estrictamente académico, que se iguala a veces con el desarrollo intelectual, sino aquellos aspectos que conforman su desarrollo perceptual y motriz. Caminar sobre una línea, tener equilibrio en una barra, distinguir semejanzas y diferencias por medio de los sentidos, etc. Y también el área de desarrollo emocional y social del alumno. Dar los buenos días, ser positivo socialmente, distinguir los rasgos propios de las distintas emociones, etc. En otras palabras, nos interesa que el alumno aprenda a hacer actividades cada vez más complejas en diversos campos del desarrollo personal. En otro aspecto de nuestra actividad docente se refiere a la corrección. El alumno pudo haber aprendido algo en forma deficiente o bien aprendió a hacer algo que no es correcto. Por ejemplo, confunde el sonido de una letra, suma en forma desordenada sin respetar las columnas. Confunde la fecha del inicio de la Revolución Mexicana con la del inicio de la Independencia. O bien, es irrespetuoso, no conserva su lugar dentro del salón, trabaja en forma lenta y descuidada, etc. Para los dos grandes aspectos anteriores existen procedimientos distintos. Los eventos que ocurren después del comportamiento se conocen técnicamente como reforzadores. Si las consecuencias son positivas para el individuo, estas cada vez que ocurren tienen un efecto hacia adelante, esto es, que la próxima vez que la persona se encuentre en una situación semejante, es muy posible que se comporte como lo hizo en la ocasión anterior debido a las consecuencias positivas que obtuvo. El profesor debe tener cuidado que ante una respuesta que es correcta por parte del alumno, éste tenga una consecuencia positiva. De hecho, casi todos los profesores actúan de esta manera. Si el alumno contesta una pregunta correctamente, el profesor puede decir correcto, muy bien, así es, o cualquier expresión de aceptación. Pero es importante conocer algunas reglas para usar con más eficiencia este aspecto que generalmente se hace mediante el sentido común. Es preciso que el profesor conozca las bases teóricas del porqué de esta acción. Supongamos que nuestro alumno está en tercer grado de primaria. Le estamos enseñando a identificar y trazar triángulos y rectángulos.
Realmente es un nuevo conocimiento el que estamos brindando, ya que suponemos nunca antes había sido instruido en la escuela este aspecto. Ante estas circunstancias se recomienda que el profesor refuerce todas y cada una de las respuestas correctas del alumno. Técnicamente decimos que el profesor está reforzando en forma continua el comportamiento del alumno. Este reforzamiento continuo es recomendable siempre que se imparta un nuevo conocimiento. El reforzamiento o elogio que proporciona el profesor facilitará que la próxima vez que el alumno se encuentre ante un triángulo rectángulo, su respuesta sea correcta. Esta forma de actuar por parte del profesor la irá desvaneciendo gradualmente, a veces elogia y a veces no, a partir de que observe que el alumno sigue respondiendo en forma correcta. Esta acción de reforzar algunas veces el comportamiento correcto se conoce como reforzamiento intermitente. De esta forma, el profesor empieza a reforzar solo algunas respuestas y otras no. Comento para ustedes Lorena Sotelo. Septiembre, mes de la patria. Aún continuamos en septiembre, que es sin duda el mes de la patria, porque para nuestro país se suscitaron una serie de acontecimientos importantes que marcaron el rumbo y contribuir así que se forja como nación. Es considerado por todos los mexicanos como el mes de la patria, porque se festejan importantes acontecimientos que se relacionan con la lucha por la libertad y la soberanía del país. Entre los acontecimientos más importantes próximos a celebrarse, destacan los siguientes. El 1 de septiembre es considerado el Día del Informe Presidencial. En 1917, Venustiano Carranza estableció esta fecha para informar a los ciudadanos sobre los avances del país y las decisiones del presidente de la nación. El 13 de septiembre se celebra el aniversario luctuoso de la heroica defensa del castillo de Chapultepec por los niños héroes. Durante la invasión de Estados Unidos a México, murieron el teniente Juan de la Barrera y los cadetes Juan Escutia, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar, en lo que se conoce como la Batalla de Chapultepec. El 15 y 16 de septiembre se celebra el aniversario del Grito de Dolores e inicio de la Guerra de Independencia de México. Las Fuerzas Armadas de México realizan un desfile militar para conmemorar el inicio de la Guerra de Independencia. Cabe señalar que también, un 15 de septiembre de 1854, en el Teatro Santana de la Ciudad de México, fue interpretado por primera vez el himno nacional mexicano. El 16 de septiembre de 1910, el entonces presidente Porfirio Díaz inauguró en la Ciudad de México la Columna de la Independencia. El 27 de septiembre se celebra la consumación de la independencia de México. Y el 30 de septiembre recordemos el nacimiento de uno de los caudillos de la Guerra de Independencia, José María Morelos y Pavón. Lo más importante para todos los mexicanos es celebrar y festejar estas fechas con mucho orgullo y con el deseo de que nuestra nación sea cada día mejor. Sigamos hasta el final de este mes disfrutando y gozando de las fiestas mexicanas. Comentó para ustedes Marta Casales. Procedimientos básicos del aprendizaje. Existen múltiples métodos para aprender a enseñar, aunque algunos resultan complicados dado que no proporcionan los procedimientos básicos a seguir para que el alumno aprenda. Con esta base consideramos lo siguiente. En forma sencilla podemos identificar si una persona sabe hacer algo o no. Simplemente le pedimos que lo haga y observamos los resultados. Si su ejecución es correcta, decimos que sabe hacer eso, que ya lo aprendió. En caso contrario, diríamos que tuvo algunos errores, que confundió algunos aspectos o simplemente que no sabe hacer lo que se le pidió. A los profesores nos interesa que el alumno aprenda lo que le estamos enseñando
y para esto desarrollamos diferentes actividades tendientes a hacer claras nuestras explicaciones. Para esto, muchas veces el profesor tiene que seguir una secuencia, cierto orden que le permita al alumno entender qué es lo que le están enseñando. Supongamos que el profesor Prócoro está enseñando a sus alumnos a leer la cifra de hasta 4 números. Para esto, explica ante el grupo cómo se deben de leer las unidades de millar. Una vez que lo explicó, pregunta a su alumno que lea el número 4567. Él dice 4567. El profesor lo corrige diciéndole que se fije en la coma y que en lugar de ella diga 1000, por lo cual el alumno vuelve a intentarlo, haciéndolo correctamente en esta segunda ocasión. Acto seguido, se le pide que lea el número 1253 y lo hace acertadamente. Podríamos suponer que ha empezado a distinguir la coma como señal para decir 1000, antes de continuar leyendo los números faltantes. Al día siguiente, el profesor le pide que lea la cifra 5667 sin coma. El alumno trata de responder, pero no atina a dar la respuesta correcta. El profesor borra la cifra del pizarrón y ahora escribe 5667 con coma, y él, ante la nueva pregunta, la lee correctamente. En este caso, podemos decir que el alumno aprendió a distinguir la coma para leer correctamente cifras de 4 números, pero no es capaz de hacerlo sin tal signo. Le falta distinguir que la lectura sea esa cifra y se hagan con la necesidad de que esté presente la coma. Podemos darnos cuenta entonces de que el procedimiento que utilizó el profesor no es del todo correcto, ya que enseñó que la coma es el indicador de los miles y no la cifra que está ubicada en el cuarto lugar de derecha a izquierda, en cualquier número dado. Al hacerlo explícito el procedimiento anterior, queremos dar a entender que el profesor, para poder iniciar, debe elegir el ejemplo o ejercicio más sencillo que pueda encontrar. Una vez que el alumno lo aprenda gradualmente, debe de ir haciendo más compleja la discriminación, variando en primer lugar las propiedades definitorias de lo que se pretende enseñar. Enseguida, se hace variar las condiciones contextuales en las que se pueden presentar lo que se está enseñando. En la medida que dicho análisis se ejecute, cada vez será más sencillo hacerlo. Lo interesante es que en este punto, el profesor está elaborando el procedimiento que implica el diseño de una experimentación sistemática, es decir, ir variando cada una de las condiciones en las cuales se presenta un fenómeno. Comentó para ustedes Jessica González. En la información sindical, integración de ponencias para el 43º Consejo Estatal Ordinario del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. El Comité Ejecutivo Estatal, las comisiones especiales, los delegados sindicales de las 13 regiones sindicales están integrando las peticiones más sensibles del magisterio mexiquense, donde se reúnen con sus cuadros delegacionales y a la vez por sector, por región, para poder preparar las ponencias que serán llevadas a este 43º Consejo Estatal Ordinario. En vísperas de esta celebración, toda la base magisterial está participando para integrar los pliegos petitorios que se sumarán a lo que, en resumen, resaltará como parte de las actividades previas a este Consejo Estatal Ordinario número 43. Enhorabuena a todas las maestras y maestros que participan, a toda la base magisterial que se reúnen para integrar los pliegos petitorios que habrán de presentarse al gobierno de la entidad. En más de la información sindical, realiza el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México la 11ª entrega del Fondo de Retiro y Fallecimiento.
el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, profesor José Manuel Uribe Navarrete, encabezó la ceremonia correspondiente a la 11 entrega del Fondo de Retiro y Fallecimiento, en la que se distribuyeron casi 11 millones de pesos entre 251 jubilados inhabilitados o los beneficiarios de profesores fallecidos. Se trata de 228 maestros en retiro por jubilación, 1 por inhabilitación y 60 beneficiarios de 22 docentes fallecidos. El monto total destinado a esta entrega fue de 10.990.942.5 pesos. Con esta acción, el Comité Ejecutivo Estatal 2018-2021, a cargo del profesor José Manuel Uribe Navarrete, supera ya los 123 millones de pesos aplicados a la entrega de este fondo, que es muestra de la solidaridad del sindicato y sus agremiados para quienes se retiran del servicio. Al encabezar el acto, el secretario general del sindicato explicó que durante su vida laboral, un maestro frente a grupo aporta al fondo de retiro y fallecimiento, y al jubilarse recibe un apoyo solidario, característica principal de este fondo. En este sentido, hizo referencia al fondo pensionario, a través del cual maestros inhabilitados por temas de salud y beneficiarios de nuestros fallecidos pueden acceder a una pensión digna, otorgando un monto adicional a lo que reciben del ICEMIN. Finalmente, el líder del Magisterio Estatal refrendó su voluntad y compromiso para continuar trabajando en beneficio de los afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y sus familias, y exhortó a los maestros a conservar el principio de la unidad por encima de cualquier diferencia. Casa de hospedaje. Compañero, te recordamos que este espacio sigue siendo un apoyo importante para el maestro y su familia que se encuentran hospitalizados en la ciudad de Toluca. Este servicio cuenta con 21 habitaciones para 71 personas, 2 camas, un baño y cocina por cada departamento, además de un pequeño estacionamiento. Está ubicado en la calle de Coahuila, número 315, en la colonia Santa María de las Rosas, Toluca, México. El teléfono 722-219-9128. El servicio es gratuito y los requisitos son último comprobante de pago, constancia de hospitalización, credencial del INE o del IFE y del CEMSEM. Centro de Especialidades Odontológicas. Te recordamos que el CESO, como lo identificamos, continúa ofreciendo el mejor servicio a través de sus médicos a favor de la salud bucal del Magisterio Estatal. Por este motivo, el profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, les invita a visitar los consultorios de Catepec, Tultepec, San Martín de las Pirámides, Santiago Teotihuacán, Ixtapaluca y aquí en la ciudad de Toluca, porque la tarea es seguir ofreciendo un servicio de calidad a nuestros compañeros maestros. Te esperamos en nuestras instalaciones en Toluca, Pablo Sidar, número 513, Colonia Universidad, código postal 50130, teléfono 219-9638 y el 212-9836. Juntos para trascender, el profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Continuamos, hay más información, no te vayas, vamos ahora a platicar con ustedes sobre las convocatorias que están ya disponibles. Hablamos ahora de la primer convocatoria, que es la condecoración profesor Manuel Hinojosa Giles. Esta convocatoria ya está disponible, maestros, que a través del Comité Ejecutivo Estatal y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 de la norma estatutaria vigente, el cual a la letra dice: para fomentar la conciencia sindical y el reconocimiento a toda la actitud positiva de sus miembros, el sindicato establece los siguientes estímulos: con otorgamiento de distinciones por mérito sindical, que es el inciso B. Al magisterio sindicalizado en activo se le convoca a participar en el proceso de selección para el otorgamiento de la condecoración profesor Manuel Hinojosa Giles, condecoración de la unidad sindical. Bases, pues pueden participar todos los compañeros maestros, a excepción, si hay una pequeña excepción, le voy a comentar a usted cuál es, a excepción desde luego de quien en algún momento haya recibido
pues ya alguna dice, excepto quienes en alguna ocasión hayan sido condecorados con esta distinción. Pueden ser propuestas o autopropuestas. Cada comité delegacional o representación sindical tendrá la posibilidad de proponer a sus candidatos, destacando su antigüedad como delegado sindical con un mínimo de 20 años en esta representación, distinguiéndose por su extraordinaria trayectoria sindical y por su trabajo siempre comprometido en favor de la unidad del magisterio estatal. Los documentos a entregar: cada propuesta deberá entregar el formato de propuesta o autopropuesta con fotografía, tamaño infantil reciente, formato de solicitud, currículum vitae del candidato que contenga los siguientes datos y documentos: datos generales, estudios profesionales, documentos que prueben su antigüedad como delegado sindical, credenciales de consejos y congresos, actas constitutivas de elección o constancias emitidas por el sindicato, algunas otras evidencias, participación en actividades sindicales, evidencias fotográficas, material informativo, solicitudes y resultados obtenidos de la gestión, agradecimientos, entre otros, lugares y fechas para postular a los candidatos. Los expedientes de los candidatos deberán ser entregados por duplicado en la Secretaría de Acción Política del sindicato o en las casas sindicales de cada región a partir de la presente publicación hasta el día 19 de septiembre de 2019. Y además en ello también es importante, compañero maestro, comentarte que de la condecoración, porque sí comentan y preguntan en qué consiste esta condecoración. Consiste en una medalla de placa, el reconocimiento, un documento, placa de reconocimiento sindical, y hay también numerario. De la comisión para el otorgamiento de esta condecoración, bueno, pues estará un presidente, que será el secretario general, un secretario de actas, que es el secretario de Acción Política del sindicato, 3 vocales designados para esta comisión, un exsecretario general del sindicato, un maestro que haya recibido este galardón y un exsecretario de Acción Política del sindicato. La comisión sancionará y analizará los expedientes de los candidatos y verificará el contenido de los mismos, y de conformidad con su valoración seleccionará a 2 candidatos quienes serán merecedores de la condecoración: profesor Manuel Hinojosa Giles, de la unidad sindical. El veredicto emitido por la comisión será inapelable. La entrega de la condecoración, vea usted, se realizará en el marco de la ceremonia conmemorativa al 67º aniversario, al 67 aniversario de la fundación del sindicato, la cual tendrá verificativo el día 1 de octubre de 2019. Transitorios: lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato. Toluca, Estado de México, septiembre de 2019. Atentamente, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Bien, pues tenemos otra convocatoria y vamos a platicar desde luego de este otro documento. Ahora le estaré comentando a usted sobre la fundación del sindicato. Recordemos que se ha celebrado la fundación del sindicato con fecha de 1 de octubre, y para el 67 aniversario de la fundación del SEMSEN habrá una ceremonia conmemorativa. Está ya lanzada la convocatoria también, compañero maestro. Esta ceremonia será en el próximo 1 de octubre en el Auditorio Forjadores del Sindicalismo Magisterial a las 5 de la tarde. Invita a profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Tenemos también otra convocatoria, que es la convocatoria a la presea al mérito sindical 2019, profesor Agripín García Estrada. Y en efecto, pues con lo dispuesto en el artículo 79, inciso D de los estatutos, con la finalidad de fomentar la conciencia sindical y el reconocimiento a toda actitud positiva de sus miembros, está esta convocatoria, que tiene las siguientes bases.
Podrán participar los maestros afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, ¿sí?, excepto quienes en alguna ocasión pues hayan sido distinguidos con el otorgamiento de la presea al mérito sindical. Podrán ser propuestas o autopropuestas. Cada comité delegacional y representación sindical tendrá la posibilidad de proponer hasta 2 candidatos, destacando su militancia, lealtad y trayectoria sindical. Las autopropuestas deberán considerar su militancia, lealtad y trayectoria sindical. Los documentos, formato de propuesta o autopropuesta con fotografía, tamaño infantil reciente, formato de solicitud, currículum vitae del candidato que contenga cuando menos los siguientes rubros con los soportes correspondientes: datos generales, incluyendo acta de nacimiento, estudios profesionales, actividades sindicales, desarrollo profesional, actividades políticas. La documentación será para postular candidatos, deberá entregarse por duplicado en la Secretaría de Acción Política del sindicato o en las casas sindicales del Magisterio Estatal a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, desde luego, y hasta el 19 de octubre de 2019. De la presea al mérito sindical 2019 se entrega una medalla de oro con el emblema del CEMSEM y una leyenda que dice: al mérito sindical 2019, el nombre del galardonado en una cara y en la otra la imagen del profesor Agripín García Estrada. Diploma de honor al mérito sindical 2019 y desde luego un estímulo económico. De la comisión para este otorgamiento habrá un presidente, que será el secretario general del sindicato, un secretario, que es el secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Estatal, un tesorero, que será el secretario de Finanzas, 3 vocales que serán designados entre quienes en su momento hayan recibido la presea al mérito sindical. La comisión analizará los expedientes de cada uno de los candidatos y verificará la información que contengan. De conformidad con la información anterior, la comisión seleccionará entre los candidatos propuestos a 2 compañeros en activo y un maestro jubilado. El veredicto de la comisión será totalmente inapelable y la entrega de la presea al mérito sindical 2019 se realizará en la ceremonia inaugural del 43º Consejo Estatal Ordinario del Sindicato. De los maestros que obtengan la presea, los maestros distinguidos con este otorgamiento de la presea al mérito sindical 2019 pasarán a constituir el cuadro de honor del sindicato. Transitorios, cualquier duda acerca de la interpretación y aplicación de la convocatoria será resuelta por el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato. Toluca, Estado de México, septiembre de 2019. Atentamente, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Juntos para trascender. Compañera, compañero maestro, estás enterado de las actividades más relevantes que se realizan aquí en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Continuamos, hay más para ustedes. Amigas, amigos, es así como hemos llegado a la parte final de esta emisión, no sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio de radio del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Hoy estuvo con nosotros en el guión y realización el ingeniero Alejandro Valdés. Agradecemos en el audio el trabajo artístico del ingeniero Emilio Carmona. En el video agradecemos también el trabajo artístico del ingeniero Jorge Alberto Rico. En la cámara, como siempre, agradecemos la presencia de nuestro amigo Saúl Reyes Mendoza. A nuestros colaboradores, muchas gracias. Lorenita Sotelo, gracias a Jessy, a la dirección jurídica del sindicato, a nuestros amigos del CESO, a todos los que participan en este espacio de radio. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Amigas, amigos, que tengan ustedes el mejor de los días. Pásela bien. Hasta la próxima.